Tras la muerte consecutiva de mis padres, el señor Anderson, buen amigo suyo, me adoptó. Todos envidiaban mi buena suerte. Y es que la familia Anderson era bastante acomodada. El señor Anderson, profesor universitario, era un hombre culto y refinado. El hijo de la familia Anderson, Ethan, es una figura destacada en la escuela secundaria, con calificaciones que se encuentran en los primeros puestos. Excepto la señora Anderson. Ella está muy ocupada, viaja a menudo por trabajo y las comisuras de sus labios, curvadas hacia abajo desde hace años, forman una especie de pequeños paréntesis. Y la forma en que me mira siempre contiene una luz extraña mezclada con indiferencia. Le tengo miedo. Splash, fuera del baño, se escuchan las risas divertidas de un grupo de chicas. Una voz femenina ligeramente estridente dijo: si esta pequeña y pura flor de jazmín le gusta tanto pegarse a Ethan, voy a ver cómo sigue pegándose cuando esté empapada y hecha un desastre. Inmediatamente después, otro cubo de agua helada cayó en cascada desde arriba del cubículo. Los vaqueros y las mallas térmicas quedaron completamente pegados a mis piernas. Con temperaturas bajo cero, el agua helada al golpear mi piel me hizo tiritar de frío por todo el cuerpo. Cerré los ojos por un momento. Era la tercera semana desde que la familia Anderson me adoptó y me transferí a la preparatoria Northwood. Desde que Ethan me esperó varias veces después de clases para caminar juntos a casa, las chicas de la clase de arte me miraban con desprecio. Ethan no solo era el mejor alumno, sino también el mariscal de campo estrella del equipo de fútbol americano de la escuela, por lo que muchas chicas se sentían atraídas por él. Cuando Tiffany, la líder del grupo, fue a cuestionar a Ethan sobre la naturaleza exacta de nuestra relación, Ethan frunció el ceño y solo pronunció unas pocas palabras: no es asunto tuyo. El corazón de adolescente de Tiffany quedó hecho pedazos. Pero fui yo quien tuvo que enfrentar las consecuencias. Primero fueron unas cuantas cucarachas tiradas en el casillero. Luego toallas sanitarias sin usar empapadas en tinta roja. Más tarde los exámenes fueron destrozados, las tareas entregadas desaparecían misteriosamente. Luego está lo de hoy. Tiffany ordenó a sus secuaces que me engañaran para entrar en el baño de hombres. Después me arrebataron el teléfono, borraron el número de Ethan de mis contactos y al ver el mensaje de Ethan de esta mañana que decía: Has, volvamos a casa juntos esta noche, perdieron completamente la razón. El aire estaba cargado de un vapor helado. Sonó el timbre de salida. Las chicas destrozaron los deberes que tenía en la mochila y se marcharon entre carcajadas. Al caer la noche escuché la voz de Ethan. Gritó mi nombre acercándose desde la distancia, percibiendo agudamente mis muy débiles llamadas de auxilio. Finalmente derribó la puerta del baño y me sacó en brazos. Fue ese día cuando la señora Anderson regresó a casa de su viaje de negocios. No era tan cariñosa como el señor Anderson, ni tan gentil como Ethan. Su mirada, además de fría, contenía emociones que yo no lograba descifrar. Sin embargo, cada vez que dirigía sus ojos al señor Anderson, su expresión se dulcificaba notablemente. Desde aquel rescate, Ethan quedó cubierto por una capa de idealización en mi corazón. Al notar mi mirada llena de admiración, me contó que sus padres tenían un excelente matrimonio, que el señor Anderson y la señora Anderson habían sido compañeros universitarios, pero como él provenía de un humilde pueblo rural mientras ella era de la ciudad, al graduarse enfrentaron la férrea oposición de los padres de ella. Recuerdo a mis padres, que se pelearon durante media vida y finalmente acabaron muertos en un accidente automovilístico durante una discusión, y rápidamente guardo esos recuerdos. Ethan sonríe con dulzura y dice: ¿ves que mi madre es muy estricta? En realidad obedece a mi padre en todo. En aquel entonces, mi madre se encontró con unos matones fuera de la escuela y fue mi padre el héroe que la rescató. Ellos dos, ya sabes, tienen una relación probada por la vida y la muerte. Después mi madre se casó con mi padre a escondidas de la familia y enseguida me tuvieron a mí. Además, ellos nunca discuten. Mi mamá es un poco fría, pero en el fondo es muy buena. Ya lo verás cuando pases más tiempo con ella en el futuro. Asentí obedientemente. Unos padres y una familia así eran lo que había anhelado durante mis 17 años de vida. Ser adoptada por la familia Anderson fue realmente mi buena suerte. Antes de salir de mi habitación, Ethan acarició mi cabeza. No te preocupes por lo del colegio, yo me encargo. Yo pensaba que la solución de Ethan sería informarle al director sobre todo lo que el grupito de Tiffany me había hecho. Pero unos días después, durante el recreo, recibí un mensaje de Ethan. Ven a la azotea. Cuando llegué me quedé boquiabierto ante lo que estaba ocurriendo. Varias chicas lideradas por Tiffany estaban en peor situación que yo, que ese día había quedado empapada como una sopa. No solo eso, en pleno enero los copos de nieve caían suavemente mientras que el cubo a los pies de Ethan parecía contener trozos de hielo. En el instante en que sus ojos se posaron en mí, su mirada pasó de feroz a cálida. Has venido, pero acto seguido volvió a arrojar el agua helada directamente sobre Tiffany. Comencemos, la chica soltó un grito estridente. Me equivoqué, no es suficiente con que admita mi error. Su rostro estaba lívido, y las lágrimas parecían congelarse en sus ojos debido al frío del momento.
Pero Ethan dijo, no soy yo quien merece tus disculpas. Es a ella. En el instante en que varias miradas se dirigieron hacia mí, retrocedí medio paso sin poder evitarlo. Me equivoqué, Yasmín, realmente lo reconozco. Ya no lo volveré a hacer, perdóname, te lo suplico. Mientras decía esto, incluso no pudo evitar postrarse ante mí y golpear su cabeza contra el suelo. Mi cabeza era un caos. Por un momento, no supe qué decir. En el siguiente segundo, la puerta de la azotea se abrió de golpe. El director de la escuela gritó con voz ronca. ¿Qué están haciendo ustedes? Miré a Tiffany con desesperación, pero sus labios solo temblaron un instante, abriéndose y cerrándose sin pronunciar palabra. Finalmente Ethan dijo, profesor, las chicas del grupo de arte están ensayando Frozen, y nos invitaron a Jasmine y a mí a ser el público. ¿Es eso cierto? El director dirigió su mirada hacia un grupo de chicas que temblaban con los ojos enrojecidos. Tiffany tembló un poco antes de responder con firmeza. Es cierto, Ethan tiene razón, dijo la directora mientras dispersaba a los estudiantes que habían venido a curiosear. El asunto parecía haber escalado demasiado. Pero al día siguiente todo terminó cuando el señor Anderson vino personalmente a la escuela, donó $200,000, y los padres de Tiffany rápidamente tramitaron su cambio de colegio. Esa noche en la cena, el señor Anderson alabó a Ethan como gesto de apoyo, y luego cortó un trozo de bistec para ponerlo en mi plato. Jazmín, no tengas miedo, en la escuela tu hermano Ethan puede protegerte. Y Ethan volvió a adoptar la apariencia de un hermano mayor gentil, asintiendo con mucha seriedad. No te preocupes. La escena de aquel día en la azotea de la escuela pasó volando por su mente. Contuve con fuerza la extraña sensación que bullía en mi interior y miré a la señora Anderson, quien permanecía en silencio. Dejó los cubiertos sobre la mesa, con un tono de voz sereno y sin alteraciones. Salvar a la damisela en apuros, qué escena tan familiar. A la mañana siguiente, la señora Anderson volvía a estar ausente en la mesa del desayuno. El señor Anderson explicó que un asunto urgente la había llevado de viaje de negocios por más de una semana. Ethan me metió una tostada en la boca, guardó 2 botellas de leche tibia y salimos juntos hacia la escuela. Bajo el edificio de la academia, la estrella del curso Sara me esperaba. Yasmín, por fin has llegado. Antes de que Tiffany y las demás me tomaran como objetivo, su blanco era Sara. La razón era simple, era hermosa y de familia pobre. Pero ella no era débil. Incluso cuando la llamaban loca, respondía con fiereza lanzando su taza de agua. Por eso, después de que las chicas de la clase de arte de Tiffany me acosaran, la única que quiso ser mi amiga y compartir sus libros conmigo era ella. ¿Qué es Ethan para ti?, me preguntó Sara cuando vio a Ethan pasarme su mochila y meterme la leche en las manos. Digamos que es como un hermano mayor del vecindario. Aunque la familia Anderson me adoptó, durante la juventud siempre hay extrañas susceptibilidades sobre el orgullo. No quería contarle a Sara que mis padres habían fallecido, que ningún familiar quiso acogerme y que al final solo unos viejos amigos de mis padres me tendieron una mano. Menos dispuesto estoy a decir que Ethan es técnicamente mi hermano adoptivo. Prefiero saborear esta sensación de dependencia en soledad, sin necesidad de propagarla y atraer miradas de lástima. Pero al alzar la vista hacia Sara, noté que contenía algo que quería decir. Hasta que el profesor de matemáticas golpeó el escritorio con su escuadra y la tiza chirrió al deslizarse por la pizarra. El polvo blanco caía en silencio. Sara me alcanzó una nota. Aléjate de Ethan. Al ver mi mirada confundida, Sara añadió rápidamente. Una letra pequeña y delicada decía en la nota: lo he visto golpear a alguien. Muy violento. 4 aquella tarde Ethan me esperaba como siempre a la salida del colegio. Al verme me entregó con naturalidad el té con leche caliente y luego me quitó la mochila del hombro. La pajilla perforó la cubierta de plástico produciendo un leve pop sordo. Sus zapatillas deportivas pisaban la nieve, cada paso acompañado de un crujido. Escuché a Ethan decir: tus zapatos son demasiado delgados, vayamos al centro comercial este fin de semana. Hoy fui a preguntarle a tu tutor, dijo que escribes muy bien los ensayos, solo que las ciencias se te dan un poco peor. Cuando volvamos a casa por la noche, te daré el cuaderno de errores que preparé antes. Si hay algo que no entiendas, me preguntas. Su voz grave siguió hablando durante un buen rato, pero yo me sentía algo aturdida. Cuando estábamos a punto de llegar a la parada del autobús escolar, le oí decir: ese compañero que vino a recogerte hoy, se apellida Sen. Lo miré a los ojos. Su mirada era serena y cálida, la bufanda gruesa le cubría la mitad inferior del rostro, ¿verdad? No respondí a su pregunta, sino que después de tragar el té con leche le pregunté con mucha seriedad: hermano Ethan, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Solo soy un niño adoptado por la bondad de los mayores. Soy demasiado común. No soy alegre y guapo como Sara. No es tan guapo e inteligente como Ethan. ¿Por qué eres tan amable conmigo? ¿Por qué eres tan dulce conmigo? ¿Por qué alguien así vertería agua helada sobre la cabeza de Tiffany sin inmutarse? ¿Y por qué Sara diría que pega con saña, advirtiéndome que me aleje? No lo entiendo, pero en el siguiente instante de repente todo se oscureció ante mis ojos. Una bufanda de cachemira humeante dio 2 vueltas alrededor de mi cuello antes de quedar anudada con un hermoso lazo.
Al bajar la bufanda, mis ojos se encontraron con los suyos de Ethan, curvados en una sonrisa. En la esquina de su ojo izquierdo, tenía un pequeño lunar idéntico al de la señora Anderson. Porque eres mi hermanita pequeña. No te preocupes, yo te protegeré. Pero ten cuidado con esa chica, la señorita Sen. Dicen que su padre es un asesino y su madre una ladrona habitual. Mantente lejos de ella. Crecí en ese tipo de familia disfuncional, donde aprender a leer las expresiones de los demás fue una lección temprana. Así como saber callarme en ciertas situaciones sin replicar. Por eso, incluso ahora que mi mente hierve de preguntas, asiento obedientemente. Digo sí. El sábado, Ethan me invitó al centro comercial cercano. Aún no había llegado a la puerta principal cuando recibió una llamada y su expresión se tornó repentinamente sombría. Me entregó una tarjeta de crédito y me dijo que fuera a pasear por mi cuenta, que más tarde me contactaría para regresar juntos a casa. Las tiendas del centro comercial brillaban relucientes, y el suelo estaba tan limpio que reflejaba la luz. La tarjeta negra que sostenía en la mano ardía, quemando poco a poco mi ya de por sí insignificante amor propio. Dudando un momento, al final giré la cabeza y me dirigí hacia un mercado de tiendas de descuento en la parte trasera del centro comercial. No podía seguir acumulando tantas deudas con la familia Anderson. Cuando mis padres fallecieron en el accidente automovilístico, la compañía de seguros pagó una indemnización, y hasta que cumplí la mayoría de edad disponía de $1000 al mes. Pero jamás me habría imaginado lo que ocurriría. Al doblar la esquina del callejón que llevaba del centro comercial al mercado de descuentos, escuché una voz que me resultaba a la vez extraña y familiar. Era la señora Anderson. ¿Acaso no había dicho el señor Anderson que estaba de viaje de negocios por trabajo? ¿Por qué estaría ella aquí? Pero en el instante en que se dio la vuelta, mi respiración se detuvo bruscamente. La mitad de su rostro estaba terriblemente hinchado. En su frente destacaba una enorme cicatriz. Sus ojeras mostraban tonos violáceos entreverados de azulados. En ese momento suplicaba lastimeramente a la persona frente a ella, un contraste abismal con su actitud taciturna en casa de los Anderson. Con voz entrecortada imploraba: por favor, déjame ir. Robert no es una persona, me golpea sin motivo. Mira el cuello de mamá, eso es lo que hizo él, y también mi cara, estrelló mi cabeza contra el cristal. Quiere matarme, Ethan, te lo suplico, no le digas que me has visto, ¿de acuerdo? Vi la silueta de Ethan quedarse en silencio durante un largo rato, hasta que finalmente soltó lentamente la manga de la señora Anderson que agarraba. La señora Anderson se alejó presa del pánico, como si hubiera agarrado la última tabla de salvación. Mi corazón latía acelerado. El crujido en la nieve se alejaba poco a poco. Solo quedó un silencio absoluto. Justo cuando me disponía a fingir que no había visto nada y darme la vuelta para irme, escuché a Ethan marcando un número de teléfono. Se dirigió hacia la estación de tren. Papá, dijo así. 5. Esta vez, la señora Anderson se fue de viaje de negocios por mucho tiempo. El señor Anderson no solo trajo su maleta cuando la recogió, sino también algunos productos típicos de una ciudad del sur. Jasmine, tu tía Laura te los trajo especialmente. Ven a probarlos. Observé a los dos parados en la sombra del recibidor. El señor Anderson, como cada día del pasado, aunque algo entrada en años, seguía siendo elegante y distinguido. La señora Anderson, en cambio, había adelgazado mucho. El abrigo de plumas que le llegaba a los tobillos le quedaba más holgado, y su rostro bajo el sombrero de lana negra estaba pálido como nunca. Las sombras caían sobre la mitad de su cara, y los pequeños paréntesis junto a sus labios se habían convertido en grandes llaves. Al ver que no me movía, el señor Anderson sonrió con paciencia y llamó a Ethan. Ethan, rápido, llévaselo a Jasmine. Tus abuelos maternos fallecieron hace años y tu madre no había vuelto a su pueblo natal hasta ahora. Siguió sonriendo con su habitual amabilidad, pero pude detectar burla y desdeño en sus ojos. Después de tantos años, ya ni encontrarán la tumba familiar. La próxima vez, mejor vayan a rezar a cualquier iglesia que encuentren. Vi como la delgada figura de la señora Anderson tembló ligeramente, y de inmediato el señor Anderson rodeó sus hombros con su brazo. Tu tía Laura está cansada del viaje de negocios, primero la llevaré a descansar. Dicho esto, se dirigió con la señora Anderson hacia el dormitorio. Al pasar junto a mí, no pude evitar mirarla fijamente. El sombrero cubría la cicatriz en su frente, pero de cerca aún podía verse el grueso capa de base que cubría sus ojos. Bajo el labial rojo intenso, sus labios estaban agrietados. Vi cómo temblaban ligeramente, su mirada titubeante pronto oculta tras sus largas pestañas. Ethan levantó la caja de pasteles, bloqueando mi vista. Vamos a comer los pasteles. Esa noche di vueltas en la cama sin poder dormir. Pienso en la cicatriz en la frente de la señora Anderson, en la frialdad del rostro de Ethan cuando se enfrentaba a Tiffany. Pienso en la burla y el desprecio en los ojos del señor Anderson. Esta casa parece no ser como yo me la imaginaba. En plena noche, cuando todo está en silencio, solo se escucha el aullido lejano del viento del norte tras la ventana.
Las manecillas del reloj emitían un tenue resplandor verdoso. Las 3 de la madrugada. Desde la habitación principal llegó un sonido muy débil. Sin saber por qué, mi intuición me hizo levantarme silenciosamente de la cama y, descalzo, acercarme a la puerta del dormitorio principal en la noche profunda como un abismo. Escuché un gemido débil, seguido de algo familiar, las maldiciones de un hombre pronunciadas en un susurro forzado. Zorra, intenta escapar. ¿Crees que podrás huir? Aunque huyas hasta los confines del mundo, te encontraré. No me mires con esos ojos. Si sigues mirándome así, te mataré. Las amenazas y la intimidación amplificaron infinitamente los latidos del corazón en la noche. Se escuchó el roce de una tela, luego el sonido de algo pesado cayendo. Tras un breve instante suspendido en el aire, escuché al hombre hablar con crueldad. ¿Sabes cómo te encontré? Jajajajaja. Fue tu querido hijo quien me lo dijo con sus propios labios. No solo me dijo a dónde ibas, sino que también me contó que te dio 360 yuanes, justo lo suficiente para comprar un boleto de autobús Greyhound desde aquí hasta el sur. ¿Por qué lloras? La burla en su voz era casi palpable. Él es tu carne y sangre, ¿no es así? ¿Qué podría ser más divertido que tu propia carne y sangre entregándote directamente a mí? Me agaché abrazando mis rodillas. Un haz de luz se escapaba por la rendija bajo la puerta del dormitorio. Como movida por una fuerza sobrenatural, en silencio, temblando, me tumbé lentamente sobre el frío suelo. Al instante siguiente mis ojos se encontraron con esos otros, rojos como la sangre, desesperados, rebosantes de lágrimas. En sus ojos solo había 2 palabras escritas: huye. 6. Pasé la noche en vela. A la mañana siguiente la señora Anderson estaba nuevamente de viaje de negocios. El señor Anderson parecía mucho más relajado. Ethan, como de costumbre, me alcanzó la leche con una sonrisa. Esta vez, además de un simple gracias, añadí: Señor Anderson, cuando la tía Laura regrese de este viaje, ¿podría acompañarme al centro comercial? Hizo una pausa en sus movimientos y luego dejó la taza sobre la mesa. Noté que incluso desayunando casualmente en casa, Robert mantenía una postura impecable. Para evitar que la taza hiciera ruido al chocar contra la mesa de madera, incluso amortiguó el contacto con su meñique. El hombre que tenía ante mí difería por completo de aquel Ethan que él mismo había descrito, un muchacho de pueblo despreciado por los padres de su novia, obligado a casarse con ella a escondidas. En ese momento inclinó ligeramente la cabeza y murmuró con labios entreabiertos: ¿Qué pasa, Jasmine? ¿No es suficiente que tu hermano Ethan te acompañe? El latido de mi corazón resuena ensordecedor, pero bajo las miradas de ambos logré contenerlo. La mentira tiñó mis mejillas de rojo y, fingiendo nerviosismo, me retorcí los dedos. Mi ropa interior queda un poco pequeña, hermano Ethan, no es conveniente. Las clases de educación física en Northwood son más frecuentes que en mi antigua escuela, así que es incómodo. Probablemente ninguno de los dos esperaba esa respuesta. Durante un segundo quedaron paralizados, luego la ceja fruncida de Robert se relajó por completo, mientras que las orejas de Ethan se tornaron ligeramente rojas. En este momento, si no estuviera completamente segura de que lo que vi la noche anterior no fue un sueño, comenzaría a dudar de mi cordura. Un profesor universitario gentil y erudito. Un estudiante de secundaria sobresaliente y popular. Pero ambos eran los matones y agresores de su propia familia. Y el objeto de su abuso despiadado era precisamente la esposa y madre de ese hogar. Pronto Robert habló: entonces espera a que tu tía Laura regrese esta vez. Su viaje de negocios esta vez no será largo. Ustedes pueden ir al centro comercial este fin de semana. Recuerdo que Jasmine cumple 18 años justo este fin de semana. Compra Ejem y el regalo de cumpleaños juntos, ¿de acuerdo? Mis ojos se encontraron con los suyos y asentí con fuerza. Ese día en la escuela, durante el recreo, arrastré a Sara al baño de mujeres. Tan misteriosa, ¿qué pasa?, le pregunté en voz baja. ¿Por qué me alejas de Ethan? ¿Dices que pega muy fuerte? ¿A quién le pega? El rostro de Sara palideció de inmediato. No conozco bien la preparatoria Northwood, si no me dices, realmente estaría perdida. A estas alturas, ya no temía decirle a Sara: fui adoptada por la familia Anderson, al menos hasta que Ethan vaya a la universidad viviremos en la misma casa. Querida Sara, si ni siquiera tú me lo dices, algún día moriré sin saberlo. Bajo mi persistente mirada suplicante, la expresión de Sara finalmente cedió. Se acercó a mi oído y susurró: escuché que antes Ethan se llevaba muy bien con una chica, pero no pasó mucho tiempo antes de que esa chica se suicidara saltando de un edificio. El foro de la escuela estaba muy revuelto, un chico llamó a Ethan asesino. Luego la escuela intervino y también emitió un comunicado. Originalmente todos pensamos que el asunto quedaría en nada. Pero un día, después de clases, acompañé a mi abuela a recoger botellas de bebidas y vi, aunque bajó aún más la voz en el estrecho baño, sus palabras me hicieron estremecer hasta la médula. Ethan casi mata a ese chico, que tenía sangre por toda la cara y la cabeza. ¿Y luego qué?, pregunté con el corazón en la garganta, incapaz de contenerme. De pronto se escuchó un crujido en la puerta del baño, de repente me di cuenta. Afuera de los compartimentos del baño reinaba un silencio absoluto, el timbre del recreo había sonado hacía rato. ¿Quién demonios había entrado ahora?
Una chica preguntó, Yasmín, Sara, ¿están en el baño? Justo cuando estaba a punto de relajarme, Sara de repente me tapó la boca. Me señaló las sombras en el suelo. Una alta, otra baja, claramente dos figuras proyectadas en el piso. Se me erizó el vello cuando vi los labios de Sara formando palabras silenciosas. Peri o do, en un instante de inspiración divina, grité a la chica. Por fin viene alguien. ¿Me puedes prestar un tampón? Llevo agachada aquí muchísimo tiempo. 7. Después de clases, Ethan tomó mi mochila y me pasó el termo. Al destaparlo, el aroma de manzanilla y menta flotó en el vapor blanco que entró por mis fosas nasales. Algo pasó fugazmente por lo más profundo de mi corazón. Esbocé una sonrisa alegre y dije, hermano Ethan, ¿cómo sabías que hoy me dolía el vientre? Eres tan considerado. Con familiaridad, acarició mi cabeza y me miró como si fuera un perrito o gatito. Mi mamá me pidió que lo preparara, pero en el instante en que giré la cabeza, mi sonrisa desapareció bruscamente. Al ver la figura de Ethan cargando mi mochila, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Cada vez que tengo mi periodo, la señora Anderson está de viaje de negocios. Hoy, la otra persona en el baño de mujeres era, como no, él. Y en este mismo momento, la historia de amor de rescate entre el señor Anderson y la señora Anderson que Ethan contaba. Tiffany, frente al director, admitió su error sin vacilar y solicitó un traslado de escuela. Lo que Sara describió, el estado en el que Ethan ejercía violencia contra otros. Y por lo que presencié con mis propios ojos y escuché con mis propios oídos, todo lo que le hizo a su propia madre. Todo encajaba. Esa noche encontré el número de Tiffany en el directorio estudiantil del sitio web de la escuela. Gracias al pésimo mantenimiento del sitio web de la vetusta escuela Northwood, la información de los estudiantes transferidos seguía apareciendo en el portal escolar. Marqué el número, el tono de llamada sonó una y otra vez. Recé en silencio, que contesten, ¿hola? Una voz femenina aguda y familiar resonó en el auricular. La llamé por su nombre, Tiffany, soy Yasmín. Y justo en el momento en que decidió colgar sin más, dije, ya sé lo que pasa entre tú y Ethan. Al otro lado, el silencio se prolongó como si alguien le hubiera apretado el cuello. Continué, sabes lo bien que Ethan me trata. Para ser sincera, no me importan nada sus comportamientos. Cuando Ethan y yo entremos a la universidad, estaremos juntos. Pero tú eres diferente. Mi voz baja sonaba como el conjuro de una bruja en la noche. Una mentira improvisada destrozó con facilidad su último vestigio de defensa. ¿Qué diablos quieres hacer? Tiffany gritó con un chillido estridente al otro lado del teléfono. Ya hice todo lo que Ethan me pidió. Tirar cucarachas en tu casillero, aislarte en la escuela, romper tus tareas, todo lo hice. ¿Qué más quiere de mí? Él quería ser el héroe. Yo solo seguí sus órdenes. La voz de la chica pasó de aguda a un sollozo. Déjenme en paz, dejen en paz a mis padres, por favor, ¿de acuerdo? La cruel verdad fue finalmente revelada en ese momento. Por el auricular del teléfono llegaron las súplicas entrecortadas de la chica. Simplemente le pregunté con frialdad, entonces cuando acosabas a Sara, ¿también lo hacías porque alguien te lo ordenó? La voz cesó abruptamente. Solo quedaron tenues respiraciones y el zumbido de la estática perturbando el silencio. Adiós. Corté la llamada. 8 de febrero, sábado. El día en que legalmente me convertí en adulta, la señora Anderson abrió la puerta de casa. No rechacé la tarjeta de crédito que me tendió el señor Anderson, y después de darle las gracias, salí por primera vez a solas con la señora Anderson. En un rincón desapercibido, vi sus dedos encogidos y su pie derecho que cojeaba ligeramente. No podía imaginar cómo había sobrevivido tantos años en una familia como esta. Pero yo sabía con total claridad que ella había estado intentando salvarse a sí misma. Una y otra vez, tratando de desprenderse de un marido deformado, pecaminoso y violento. En el taxi, metí mi mano en su palma mientras preguntaba con una sonrisa. «¿Llevas tanto tiempo viviendo en casa de los Anderson y aún no sé cómo te llamas, tía?» Escribí en su palma, «Huye». Sus pupilas se dilataron de golpe, sus labios temblaron levemente y luego me respondió. «Apellido Anderson. Me llamo Laura, Laura Anderson». Su palma estaba helada, completamente empapada en sudor frío. «Un nombre muy bonito, tía Laura», la llamé así. Al salir por la puerta de la casa de los Anderson, ella ya no era la esposa taciturna de Robert, tampoco la madre fría pero dulce de Ethan, mucho menos la tía Laura para mí. Era simplemente ella misma. Vi cómo sus pestañas se humedecieron brevemente por las lágrimas, para luego recuperar rápidamente la compostura. Acto seguido, escribió en mi palma, ¿cómo escapamos? En el probador de una tienda de lencería del centro comercial, le dije. Mi madre tiene una tía lejana que nunca se casó. Se peleó gravemente con mi madre por culpa de mi padre y rompieron su relación. Hace muchos años que no tienen contacto. Vive en un pueblo muy alejado. Aquí está la dirección. Le pasé un papel con la dirección y algo de efectivo. Ve a buscarla. La tía Laura me miró fijamente durante un largo rato. Nunca antes me había alegrado tanto de que mi padre biológico fuera un abogado irritable y poco ético. Una vez lo escuché hacer comentarios burlones sobre mujeres que sufrieron graves daños por violencia doméstica durante la cena. Si se portaran bien no les pasaría nada. Estas mujeres son tontas.
Cuando aprendan la lección se comportarán mejor. En ese momento, todavía ingenua, le pregunté qué debería hacer si algún día me casaba y también me golpeaban. Entonces escuché su respuesta despectiva: no podrías simplemente no cometer errores. Si no buscas problemas, no te pegarán. Y mi madre, furiosa, le lanzó la botella de alcohol, golpeándolo hasta hacerlo aullar de dolor. ¡Qué bocota más sucia! ¿Qué lección es esa que dices que debería aprender? Aprenderte la lección tú, imbécil. Los recuerdos del pasado se detienen en mi madre diciéndome seriamente que si mi vida matrimonial no era feliz en el futuro, debía cortar pérdidas a tiempo y divorciarme cuanto antes. Pero en el camino a recoger el certificado de divorcio, tuvo otra pelea con mi padre que terminó en un accidente fatal. Respiré profundamente y luego exhalé con fuerza el aire opresivo que llenaba mi pecho. El divorcio, dije mirando a los ojos de la tía Laura con solemnidad. Y luego enviarlo a prisión. Que el maltratador reciba su castigo. Solo así podremos escapar de verdad. 9 horas después, tomé prestado el teléfono de la dependienta y llorando, marqué el número de Ethan. La tía Laura ha desaparecido, también se ha llevado mi teléfono. Me tienen retenida en la tienda sin poder pagar, no me dejan ir. La amable dependienta de la tienda de lencería se quedó boquiabierta. Yo no te he impedido irte. No inventes cosas. Robert y Ethan llegaron rápidamente. La casa de la tía lejana de mi madre está en la costa oeste, pero yo, sin embargo, mencioné confusamente algunas direcciones de la costa este. No sé a dónde se fue. Durante todo el camino no dejó de preguntarme por el pueblo natal de mi padre, además se quedó con mi licencia de conducir. ¿Por qué la tía Laura haría algo así? ¿Acaso no tiene trabajo? Se llevó mi licencia de conducir. Solo faltan 6 meses para el examen de admisión a la universidad, ¿no afectará mi prueba? Lancé innumerables preguntas entre sollozos, pero esta vez nadie me respondió. Robert no me dirigió ni una mirada amable, incluso apretó la mandíbula, con los ojos sombríos, mientras tecleaba rápidamente en su teléfono. Esa noche Robert regresó a casa apresuradamente, después de empacar algunas cosas rápidamente, se marchó nuevamente con el mismo aire de prisa. Pero precisamente esa noche el tic-tac del segundero perturbaba el sueño. Cuando el reloj marcó las 3, mi puerta se abrió sin hacer ruido. Intenté regular mi respiración, una y otra vez, incluso escondiendo medio rostro bajo las cobijas. Sentí que Ethan me miraba fijamente. La sombra en ese momento parecía cobrar peso, oprimiéndome con fuerza. No sé cuánto tiempo había pasado. Me di la vuelta y todavía con los ojos cerrados, me incorporé para buscar con los pies las zapatillas de felpa que estaban en el suelo. Alguien empujó las zapatillas hacia mí. Me las puse sin darme cuenta y luego abrí la puerta para ir al baño. Cuando volví al dormitorio, vi un pliegue en el papel que sobresalía del cajón. La puerta del armario, que antes no cerraba bien porque la hebilla estaba floja, ahora estaba perfectamente cerrada. Pasé de largo sin prestar atención, y luego me recosté nuevamente en la cama. Dejé que mi respiración se volviera gradualmente más pesada. Un rato después, escuché que la puerta del dormitorio era abierta por alguien, entró una brisa que rápidamente fue contenida al cerrarse de nuevo. Faltaban 119 días para mi examen de ingreso a la universidad. 10. La persona que solía viajar frecuentemente por trabajo en casa pasó a ser Robert en lugar de la tía Laura. Solo que cada vez que regresaba a casa, su semblante se tornaba un poco más sombrío. Mi relación con Ethan se volvió peculiar. En cuanto a su preocupación por mis estudios y vida cotidiana, lo aceptaba todo sin objeciones. Pero cada vez que me preguntaba a qué universidad pensaba ingresar, y repetidamente me pintaba vívidos cuadros sobre esos maravillosos días universitarios, yo simplemente bajaba la cabeza, evitando responder directamente. ¿Por qué siento que has cambiado?, me dijo Ethan con seriedad durante nuestro camino de regreso a casa después de clases. ¿Fue ese día en que mi madre te dijo algo? Mi corazón se saltó un latido, luego respondí con una sonrisa. ¿Por qué dices eso? Cuando mis padres murieron en el accidente de coche, solo el señor Anderson estuvo dispuesto a adoptarme. Antes, cuando Tiffany me maltrataba, fuiste tú quien me protegió. Me han permitido estudiar en una escuela tan buena y me han dado una vida tan maravillosa, que no podría estar más agradecido. Lo miré fijamente, reafirmando mi respuesta una vez más. Realmente les estoy profundamente agradecido, pero sabes, lo que busco no es solo gratitud. Mientras hablaba, Ethan me tomó la mano con urgencia. Mi corazón flotaba errante como un pequeño bote en el mar. Bajo la tenue luz de la farola, su rostro era extraordinariamente apuesto, y la emoción desbordante en sus ojos parecía incontrolable, como si estuviera a punto de volcar el pequeño bote y tragárnoslo para siempre. Yo también apreté su mano. Lo sé, después del examen de ingreso a la universidad, te daré una respuesta. Mi respuesta fue como darle a Ethan una píldora de tranquilidad. De acuerdo, respondió él. El 11 de mayo, Robert finalmente regresó a casa. Era como un león furioso con un volcán en su interior a punto de estallar. Ethan contó que varias veces en la universidad no pudo controlar su temperamento, insultó a los estudiantes y finalmente los padres lo denunciaron a la escuela y a la oficina de educación. Mirada preocupada hacia el hombre sombrío sentado en el sofá,
¿el señor Anderson estará bien? Ethan giró mi cabeza hacia él. A medida que pasaba el tiempo, su mirada se volvía más atrevida, como si me viera como su posesión. ¿Cómo es posible?, preguntó sonriente, pero sus palabras me hicieron sentir un escalofrío en la espalda. La empresa de mis abuelos aún la dirige mi padre, así que incluso si en el futuro él no esté en la escuela, la familia Anderson podrá mantenerte. En junio, los exámenes de acceso a la universidad llegaron como estaba previsto. El día que salieron los resultados, Ethan fue el primero en comprobar mis notas. No está mal, fue su evaluación. Luego marcó 2 universidades en el mapa. Una universidad de la Ivy League. La otra una universidad estatal común, famosa por sus fiestas, donde mis notas superaban la puntuación de admisión en casi 30 puntos. El único punto en común es que las 2 universidades estaban tan cerca que incluso compartían una puerta de acceso. Sin preocuparse por nada, pasó su brazo sobre mi hombro, respirando muy cerca. Has, inscríbete aquí, así en el futuro seguiremos juntos. El día de julio en que la indemnización por el accidente automovilístico de mis padres ingresó en su totalidad a mi cuenta bancaria, subí sola al tren con destino al norte. Aquel día, la carta de admisión y la demanda de divorcio que la tía Laura había encargado a un abogado llegaron juntas a la casa de los Anderson. Fuera de la ventanilla del tren, el paisaje pasaba a toda velocidad, imagen tras imagen. Ethan anda preguntando a todo el mundo a dónde has ido. Da miedo, tiene los ojos completamente enrojecidos. Debes tener cuidado. Sara me lo advirtió por teléfono. Lástima, nunca he sido bueno escondiendo cosas, todos mis movimientos dejan rastro. Cuando por fin llegué esa noche a la anhelada universidad de Ethan, escuché un rugido familiar y tan extraño como el de una bestia. Entonces una fuerza tremenda me embistió, estrellándome violentamente contra el muro. Bajo la liviana ropa de verano, mi hombro golpeó contra la rugosa pared, estallando en un dolor agudo. ¿Por qué huir? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué te inscribiste en otra universidad? Esos ojos que me clavaban fijamente todavía compartían el mismo contorno del jovencito gentil de siempre. Sin embargo, en ese momento parecía como si un demonio hubiera rasgado su piel, liberando por fin a la bestia feroz y real que escondía en su interior. Sus manos estrangulaban mi cuello, estrellando mi cabeza contra la pared una y otra vez. La sensación de asfixia fue aumentando gradualmente. Mis ojos comenzaron a lagrimear incontrolablemente. El rostro de Ethan se volvió cada vez más borroso, hasta fusionarse con el de Robert. Recordé aquel día en el probador de la tienda de lencería, cuando la tía Laura se quitó la ropa prenda por prenda, revelando un cuerpo cubierto de cicatrices. Dijo, la primera vez fue muy repentino, ya no recuerdo exactamente por qué. Solo recuerdo que me agarró del cuello como un loco y luego estrelló mi cabeza contra la pared. Otro golpe brutal. Los ojos de Ethan estaban inyectados en sangre, parecía haber perdido completamente la cordura. Me debatí como una fiera, pero parece que mi resistencia solo lo enfureció más. Forcejeé con desesperación, y como era de esperar, sus manos apretaron con aún más fuerza. Un líquido tibio recorría su cuello, goteando una y otra vez hacia abajo. Me desnudó a la fuerza y me violó. Con un desgarro, la delgada camiseta de verano fue rasgada. Al ver el borde del sostén, la ferocidad en los ojos del agresor se intensificó. Incluso sin importarle el lugar, soltó una mano para desesperadamente intentar desabrocharse el cinturón. Fue ese día cuando concebí a Ethan, y luego Robert se arrodilló, suplicándome que tuviera al bebé. Dijo que sabía la dirección de mi casa y que si no me casaba con él, mataría a mis padres. ¿Lo sabías?, lloraba impotente la tía Laura. Todos estos años he estado pensando por qué no puedo escapar. ¿Por qué cada vez que huyo terminan atrapándome de nuevo? Por último, se miró en el espejo y esbozó una sonrisa de amargura infinita. Era mi propia carne y sangre, la que una y otra vez me devolvía a los brazos de ese asesino. El viento sofocante de la noche de verano soplaba, mientras la mano del hombre avanzaba con fuerza absoluta bajo la excitación. En ese momento me sentí como si me hubiera convertido en Laura de hace 18 años. Y ella también era yo. Cuando esa mano comenzó a amasar sin restricciones, por fin pude respirar. Respirando profundamente, activé mi estridente alarma de seguridad personal en el campus durante la profunda noche. Un enorme estruendo encendió instantáneamente todas las luces automáticas del dormitorio. Alguien corrió furioso hasta el balcón y gritó, ¿qué maldito idiota no duerme a estas horas de la noche? Los ojos de Ethan recuperaron por fin un atisbo de lucidez. En sus pupilas, que se dilataban gradualmente por el terror, vi reflejado mi propio rostro. Un fragmento me cortó el rabillo del ojo, dejando una marca rojo sangre parecida a un lunar. Aquel día en el probador, fue la primera vez que vi claramente el lunar al lado del ojo de la tía Laura. Nunca fue un lunar, sino una cicatriz profunda hasta el hueso, una marca de humillación indeleble dejada por los golpes brutales de su esposo.
En este momento por fin puedo gritar por mi propia vida. Grito auxilio, por favor, que alguien me ayude. Están violando y asesinando a alguien. En el instante en que innumerables pasos se acercaban hacia nosotros, finalmente vi el terror en el rostro de Ethan. Me acerco a él. Esta es mi respuesta. Jamás perdonaré ni amaré a ningún abusador. Ustedes tampoco merecen ni un ápice de perdón o amor. 12. Estudiante universitario sobresaliente acusado de intento de violación y asesinato, se convirtió en tendencia en todas las redes sociales casi de la noche a la mañana. Numerosos blogs de chismes se movilizaron al olor de la noticia, desenterrando hasta el último detalle del historial de Ethan y publicándolo en Internet. En un instante se desató un enorme escándalo. Un blogger comentó: un estudiante ejemplar podría hacer este tipo de cosas. Tal vez la presión académica lo empujó a ello. Numerosos comentarios salieron en su defensa. Soy un compañero junior de Ethan, es una persona amable y bondadosa, además de ser el mariscal de campo estrella del Instituto Northwood. Me niego a creer que sea capaz de algo así. Otros incluso publicaron fotos de Ethan. En el vasto campus, entre la multitud desenfocada, solo el rostro apuesto de Ethan destacaba con destellos deslumbrantes. Algunos internautas desprevenidos incluso dejaron una serie de emoticonos babosos en los comentarios de la foto. Tan guapo, ¿para qué necesitaría violar? ¿Quién violó a quien todavía está por verse? Lo más absurdo fue que, a pesar de cargar con tan grave acusación, solo por su apariencia privilegiada, algunos organizaron espontáneamente un club de fans, jurando conseguir la verdad para Ethan. El escándalo crecía sin cesar. Justo el día en que un noticiero local cubrió el caso en horario estelar, la tía Laura concedió una entrevista para un programa de entrevistas llamado Poder Femenino. La entrevista fue transmitida en vivo. En el instante en que comenzó, innumerables personas inundaron la transmisión. La tía Laura se presentó diciendo: soy la madre de Ethan, la esposa de Robert Anderson, mi nombre es Laura. Pero cuando la presentadora frente a ella le preguntó: señora Anderson, ¿qué tipo de niño era Ethan en su vida cotidiana? Primero mostró una sonrisa extraña. Luego dijo: era una bestia. Lo que más lamento en mi vida es haberlo dado a luz. El lugar quedó en silencio. La tía Laura, frente a la cámara, se levantó y se quitó el suéter de cuello alto que llevaba puesto. Tras un breve momento de confusión, las cámaras apuntaron hacia ese cuerpo cubierto de cicatrices. La tía Laura declaró: mi esposo, Robert Anderson, profesor universitario, me golpeaba violentamente desde hace años. Aquí señaló hacia una cicatriz de casi un palmo de largo en su abdomen. Fue cuando Ethan acababa de nacer. Él lloraba por la noche y Robert me clavó un cuchillo de cocina en el vientre. Aquí indicó hacia una enorme marca rojiza en su cuello. Fue cuando el café del desayuno estaba demasiado caliente y Robert me lo arrojó sobre el cuello. Aquí se quitó la gorra mostrando una herida en la frente que aún no había sanado del todo. Fue cuando Ethan, mi hijo, permitió que otros niños del colegio acosaran a mi hija adoptiva. Cuando lo mencioné, Robert me golpeó la frente con una sartén. Cuando Ethan era pequeño, innumerables veces intenté huir de Robert llevándomelo conmigo, pero cada vez nos encontraba con precisión y nos traía de vuelta. Más tarde supe que fue Ethan, mi propia sangre, el hijo al que protegí con mi propio cuerpo, quien me entregó una y otra vez a ese demonio de Robert. Los comentarios que antes clamaban por la verdad para Ethan se quedaron en silencio en ese instante. La presentadora, temblorosa, le alcanzó su cuello alto. Una vez vestida, la tía Laura dijo: por eso digo que Ethan es una bestia, que heredó los genes miserables de su padre. Miró a la presentadora. Su rostro juvenil estaba teñido de vergüenza. Acabas de llamarme señora Anderson. En ese momento incluso el camarógrafo detrás de la cámara no pudo evitar mirar a esa mujer increíblemente fuerte que estaba parada en el centro del escenario. Cierto, soy la esposa de Robert Anderson. Soy la madre de Ethan. Pero también soy yo misma. Ante todo soy una persona, me llamo Laura, y luego soy la esposa y madre de alguien. Ella giró la cabeza para mirar directamente a la cámara, con una luz deslumbrante en sus ojos y palabras resonantes. Me llamo Laura, merezco tener un nombre, apoyo todas las sentencias del tribunal contra Ethan. Además, también acuso a Robert Anderson por lesiones intencionales, violación y apropiación indebida de bienes. Exijo que la ley lo castigue severamente. Creo que la justicia no se doblegará ante los criminales. 13. La opinión pública cambió rápidamente. Alguien descubrió que Ethan había formado parte de una comunidad en línea de control mental, donde aplicó los métodos de enseñanza del líder del grupo en una chica que sentía gran afecto por él. La chica saltó del edificio por esto y se suicidó. El chico que alguna vez alzó la voz por la chica que saltó, pero fue brutalmente golpeado por Ethan, también se presentó y publicó todos sus registros médicos del tratamiento hospitalario. Tenía más de 20 heridas en todo el cuerpo, cada una de ellas impactante.
Con lágrimas en los ojos, miró a la cámara y dijo: exijo que la ley castigue severamente. Creo que la ley no se someterá a los delincuentes. Un abogado muy reconocido está dispuesto a representarnos a mí y a la tía Laura. Innumerables personas en línea han lanzado el desafío almohadilla merezco tener nombre. Una mujer maltratada durante años que finalmente pudo divorciarse dijo entre lágrimas: me llamo Lisa, merezco tener nombre. Un estudiante con uniforme escolar corrió por el patio gritando: me llamo Mike, merezco tener nombre. Sara envió un vídeo: me llamo Sara, no estoy loca ni soy una enferma mental. Amo mi nombre y merezco tener una identidad. Incluso la tía abuela de mi madre, que ya pasaba los 70 años, grabó un vídeo de baja calidad. Me llamo Susan, merezco tener una identidad. El día que comparecí ante el tribunal, todavía llevaba un grueso vendaje en la cabeza frente a la solemnidad absoluta de la sala judicial. En el exterior del tribunal, innumerables personas sostenían pancartas, lanzando su grito de furia en medio del silencio. Sus pancartas decían: mi nombre es Yasmín. Merezco tener un nombre. Aquel día del veredicto, en un pequeño pueblo del sur, cayó la primera nevada. El chat grupal de la clase estaba casi saturado de mensajes. Todos esperaban con angustia un resultado. La tía Laura esperaba justo frente a la puerta del tribunal. Las cámaras en vivo enfocaban su rostro. Después de medio año parecía más llena de vida, y su cabello había crecido mucho. La puerta se abrió de golpe, alguien salió apresuradamente. La luz del sol iluminaba ese rostro, donde cada lágrima brillaba como cristal. Ella gritó: ganamos, ganamos. Los Anderson padre e hijo fueron condenados a 20 años. Robert Anderson y Laura Anderson fueron declarados divorciados. Las lágrimas nublaron mis ojos instantáneamente. Alguien vino corriendo de todas direcciones para abrazarme, gritando: Yasmín, eres increíble. En la ciudad del norte, al otro lado de la pantalla, los copos de nieve caían suavemente, fusionándose en ese momento con la nieve que caía a mi alrededor. Escuché a una periodista preguntarle emocionada a la tía Laura: ¿tiene algo que decirle a Yasmín? Su voz sonaba un poco quebrada. Ella respondió: le deseo que se libere de sus cadenas y rompa el techo de cristal. Le deseo que sea una antorcha, que sea un destello de luz brillante. El teléfono vibraba frenéticamente y entre mi visión borrosa, vi como innumerables fuegos artificiales estallaban en el grupo llamado Estudiantes de Primer Año de Derecho 2024. En ese instante fue como si volviera a aquella noche de hace un año. Mi madre finalmente había tomado la decisión de divorciarse. Había dedicado su juventud y carrera a la familia. El costo hundido era demasiado alto y el proceso de toma de decisiones se había alargado demasiado. Esa noche me preguntó: ¿apoyarías la decisión de mamá? Nunca olvidaré ese día. La abracé con fuerza, y entonces dije: es tu vida, tienes derecho a tomar todas las decisiones. El destino suele ser cruel, una voz femenina ligeramente aguda dijo. La llamada de la tía Laura llegó en ese momento. Al otro lado del teléfono se escuchaba su respiración suave. Ella preguntó: ¿lo ves? Alcé la vista observando la nieve que caía suavemente y sentí como algunos copos se derretían en mi rostro transformándose en una lluvia menuda. Lo veo, respondí. Tía Laura, la llamé, también te deseo inquebrantable, que camines siempre con la cabeza bien alta. Mira, los valientes también pueden recibir los regalos del destino. Deseo que seamos como árboles robustos, no como enredaderas que se arrastran. Fin.